Aleluya. Amén. ¿Cuántos están contentos? Bueno, quiero que estén atentos al mensaje todos hoy. Amén. Quiero que estén atentos porque vamos a volver a hablar de la fe. La vez pasada he hablado de la fe que no se detiene, ¿sí? Era el título. ¿Cuántos están contentos? ¿Amén? ¿Gozosos? ¿Amén? Bueno, el título del mensaje de hoy es Fe es descanso. ¿Amén? Fe, escuchen, es descanso. ¿Cuántos creen que la fe realmente es un descanso? Vamos a leer una historia hoy de una persona que realmente descansó, porque tuvo fe, pero descansó en Cristo, descansó en la palabra. Y a veces, en estos tiempos, realmente, si nos ponemos a pensar con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está pasando, qué bueno que nosotros podamos estar en Cristo, haber conocido a Cristo y saber de que tenemos fe, porque en este tiempo lo que estamos nosotros viviendo es por fe, porque lo estamos viendo como a los antiguos que veían, escuchaban la voz de Dios y Dios les mostraba y estaban continuamente, pero hoy nosotros estamos viendo por fe, a través de la fe. Entonces por eso quise poner el título en este día, Fe es descanso. Yo creo que en ciertos momentos de nuestras vidas van a venir cosas donde realmente hay que saber si realmente tenemos fe y si vamos a descansar. A veces se juntan muchas cosas en nuestra vida, demasiadas cosas, y Dios lo que quiere es probar realmente nuestra fe, si descansamos. Por eso me interesó y me pareció importante ponerle este título en el mensaje de hoy, Fe es descanso. Hay una historia muy cortita que la voy a contar antes de entrar en el mensaje, donde quiero que se quede inquieto, ¿sí? Por favor. De un sacerdote evangélico en una iglesia de Inglaterra. Este sacerdote, su nombre era Canon Battersby. Canon Battersby era un sacerdote evangélico, un hombre con una santidad tremenda, un hombre que era temeroso completamente de Dios, temeroso de todo lo que él podía llegar a ser, un hombre realmente con una condición donde una santidad profunda, era un hombre de una tierna conciencia, vamos a decirlo así, de una tierna conciencia. Era un sacerdote evangélico en Inglaterra, como les había dicho, pero había algo en él, en su pensamiento, que no había descanso. No había descanso para nada, porque lo que él tenía era en flaquear, en tambalear, en caer en pecado, en lo que él estaba haciendo. Realmente había temor en él. Se preguntarán así, pero un sacerdote evangélico, bueno, pero había ese temor hacia Dios, de poder fallar a Dios, de poder pecar, como les dije, de todo eso que siempre viene, de poder fallar a Dios. Venía su pensamiento de él, ¿no? Entonces no había un descanso en su vida. Resulta que en una oportunidad él escucha este mensaje. Y ahora voy a continuar con la historia. Vamos a ir haciendo las dos cosas a la vez, para que se entienda. Este mensaje se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 46 al 54. Este hombre, Canon Battersby, como les dije, era un hombre que realmente estaba no descansado, estaba preocupado. Escuchen lo que dice acá Juan capítulo 4 dije, ¿no? Versículo 46 al 54.
Dice así: vino pues Jesús otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Vamos bien? Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, ¿vieron lo que le dice? ¿Cómo lo reconoce como Señor? Un oficial, y lo reconoce como Señor. ¿Vamos bien? Desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí vamos dando el mensaje. ¿Vamos bien? ¿Recuerdan la historia de Canon Batsby? No había descanso en él, porque era un sacerdote evangélico, y a él el temor que en él entraba cada noche en su pensamiento era de fallarle a Dios, de temblar en su fe, de pecar, de hacer muchas cosas. ¿Sí? Pero este oficial, lo primero que hace, ¿qué le dice? Lo reconoce, le dice, el oficial del rey le dijo: Señor. Lo reconoce como Señor, siendo que él era un oficial del rey. Por lo que se narra aquí, por lo que se dice, era un oficial que estaba al servicio de Herodes, del rey Herodes. ¿Sí? Él tenía un cargo muy alto, pero fíjense que él lo reconoce a Jesús como Señor, reconoce el señorío de Cristo. ¿Sí? Siendo que uno oficial con un cargo, pero él lo reconoce a Jesús. Pero fíjense lo que sigue más adelante. Y le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en la que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces dice que Canon Battersby, cuando escucha este mensaje, cuando escucha este sermón, vieron que vamos a ir con las dos cosas a la vez. Cuando escucha este sermón, él dice que llegó a su casa y cuando se acuesta esa noche, realmente encontró descanso. Encontró ese descanso que él estaba buscando. Y se preguntaron: ¿pero por qué? Porque él escuchó este mensaje. Fe y descanso. Escuchó que este oficial era un oficial con un rango muy alto. ¿Sí? Supuestamente, como les dije, era un hombre que estaba al servicio del rey Herodes. Pero él dice que se acerca a Jesús y le dice: Señor. Pero lo que a él impacta, donde él encuentra esa fe con el descanso, fíjense que este hombre se acerca a Jesús, le dice: Señor, y Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Porque el oficial, ¿a quién recurrió? Fue a Jesús. Pero por lo que vemos aquí, lo que él vio, lo que Jesús vio en este hombre verdaderamente, fue una fe totalmente tremenda. Pero el hombre le dice, creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Es decir, tuvo fe y descansó en la palabra que Jesús le había dicho. Fe, como era el título, fe es descanso. Ahí está el título. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, cuando Canon escucha este sermón, escucha este mensaje, dice: no tengo que temer, no tengo que, en mi pensamiento, que lo voy a fallar a Dios. Porque si yo tengo fe, tengo que descansar en la palabra. Si yo descanso en las palabras, mis pensamientos van a descansar. Yo voy a descansar en la palabra.
Entonces cuando Canon recibe este mensaje, escucha este mensaje, cuenta más adelante, dice, cuando Canon Butterby escuchó este sermón, fue a su casa esa noche, en medio de la oscuridad, y halló descanso. Descanso, una palabra de Jesús. Porque él escucha, este hombre creyó, tuvo fe, pero creyó en la palabra y descansó en la palabra. Mis amados, fe es descanso. Él tuvo fe. Jesús lo que vio fue la fe tremenda que estaba a través de este oficial, siendo que era un oficial que estaba al servicio del rey Herodes, de un rey muy reconocido. Él era la mano derecha, pero él se acerca y le dice, Señor, Señor, le dice. Lo reconoce como supremo, más allá de que tiene un puesto muy alto, pero él dice, Señor, ve que tu hijo vive. Tuvo fe y descansó en la palabra. Fe es descanso. Cuando yo tengo fe en Cristo, cuando tengo fe de que a pesar de las tormentas, todo va a estar bien, pero también tengo descanso en la palabra. Voy a descansar en lo que la palabra me está diciendo. Él descansó en lo que Jesús le había dicho. Ve, él lo único que hizo fue, se volvió a su casa. ¿Saben cuántos kilómetros recorrió este hombre para llegar a Jesús? Y después tuvo que volver de vuelta. 7 horas tuvo que recorrer. Imagínense 7 horas para encontrar al Señor, pero 7 horas para volver con esas tal vez ansias que él tenía. Yo sé que la ansiedad, tenemos ya toda vuestra ansiedad en Cristo, pero yo me imagino a este hombre volviendo, caminando otra vez a su casa, pero antes de llegar a su casa, dice que salen sus siervos, antes de llegar a unos kilómetros antes, le dice, tu hijo vive, tu hijo está bien, la fiebre se le fue todo. Entonces pregunta en qué momento fue ayer a tal hora, y él recuerda que a esa hora Jesús le había dicho, ve que tu hijo vive. Tuvo fe y descansó. Entonces cuando se juntan esas dos cosas, por más largo que sea el trayecto, por más largo que sea el camino, si hay fe va a haber el descanso. Él descansó en la palabra que Jesús le había dicho, reposó tal vez toda la preocupación que él tenía, descansó en la palabra de Cristo, descansó en la palabra de Jesús, amado. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Canon, este gran sacerdote evangélico, cuando escuchó este sermón, dice que fue a su casa, descansó esa noche y pudo entender que tenía que descansar en la palabra, que tenía que descansar en Cristo. Entonces cuando él dice, cuando era un sacerdote con una tierna santidad, sí, pero era tanto lo que él temía a Dios, era tanto lo que él temía de pecar y de errar el blanco y de fallarle a Dios. Entonces él, cuando escucha este mensaje, encuentra descanso en su pensamiento. Amados, pase lo que pase, estemos años luz, haya lo que haya en nuestra vida, si hay fe genuina como la de este hombre, tiene que haber un descanso en la palabra. Cada vez que vos escudriñas las Escrituras, cada vez que vos escuches un sermón, que escuches un mensaje, tiene que haber paz en tu corazón, tiene que haber descanso. No tiene que estar atribulado, porque Jesús Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho. Cuando ya él descendía, salieron, dice que los siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿cuándo? Él recuerda que había sido la misma hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Ahora, este oficial, bueno, como les dije, era un sacerdote, había algo que recordó uno, escuchen, acá tenía anotado, para no olvidarme, caminó unos 32 kilómetros para ver a Jesús y se refirió a él como Señor, poniéndose bajo su mando, aunque tenía autoridad legal sobre él. Este milagro era más que un favor a aquel oficial, era una señal para todo el mundo, ¿sí? Era algo donde el oficial no solo creyó a Jesús que podía sanar, sino que obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa. Tuvo fe, descansó en la palabra y obedeció a Jesús. Cuando Jesús le dijo, vete, él se fue. No es que se quedó para ver, para acercarse al Señor, pero tú estás seguro de que, mirá, yo caminé 32 kilómetros, amado, caminó 32 kilómetros para llegar a Jesús y 32 de vuelta, caminó 64 kilómetros para encontrarse con el Señor. Cuando él llegó
y recibió las buenas nuevas, se volvió, fue obediente. Entonces, ¿qué tenemos que ser? ¿Desobediente o obediente a la palabra? En este tiempo estamos viviendo por fe. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Todo lo que la palabra de Jesús nos está hablando, tenemos que tomarla, ser obedientes. Él fue obediente, se volvió. Entonces, encontró fe, encontró descanso en la palabra. Se hizo el milagro sobre su hijo. Pero todo eso sucedió porque hubo una gran obediencia. Ahora, nos preguntamos, ¿Jesús sabía que iba a haber obediencia? Sí, Jesús sabía que iba a haber obediencia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Jesús ya sabía que iba a haber una obediencia en él. ¿Quieren saber por qué? La razón de por qué. Porque Jesús sabía que era un oficial. Y un oficial siempre está bajo obediencia de su rey. Todo lo que el rey le decía tenía que obedecerlo y cumplir lo que su rey le estaba diciendo. Entonces le dijo, el pensamiento de Jesús escuche. No sé si lo sabían, pero es algo bueno para contar. Entonces, como Jesús sabía de que él iba a ser obediente, estaba siendo obediente a su rey, Herodes, ¿cómo no va a ser obediente a Cristo? Que él le dice, Señor, y le había sanado a su hijo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, amados? El mensaje seguramente lo he escuchado muchas veces, pero me quiero referir a esto. Jesús, vuelvo otra vez, Jesús sabía de que iba a ser obediente. ¿Por qué? Primero porque aparece con fe. Descansa la palabra de Jesús. Fe es descanso. Y hubo una obediencia. Jesús sabía que iba a ser obediente, porque si era obediente, vuelvo otra vez, a un rey que tiene que cumplir orden, ¿cómo no va a ser obediente a Jesús? ¿Saben por qué? Porque cuando él se acerca a Jesús le dice, Señor, lo reconoce como Cristo. ¿Se entiende? Entonces son muchas cosas que vamos a encontrarnos en un sermón como este. Fe y descanso, mis amados. Tenemos que tener fe y descansar en la palabra. En la palabra que se predica cada domingo, en la palabra que llevamos los días lunes, en la palabra que ustedes van a escudriñar. Hay que tener fe. Cuando yo tengo fe en la palabra, voy a descansar en la palabra. Y cuando haya descanso en la palabra, vamos a pasar como le pasó a este hombre acá. Estaba en su pensamiento preocupado de todo lo que le podía suceder. Pero cuando escuchó este sermón, dijo, ahí está el secreto, ahí está el mensaje. Aún si peco, o tal vez le fallo a Dios algún día, Él me va a perdonar, porque tengo fe que me va a perdonar. Sé que Cristo me va a perdonar y me va a dar otra oportunidad. Entonces tengo que descansar. Descansar en la palabra. Amén. El oficial, como le dije, había creído que Jesús podía sanarlo, sino que obedeció cuando Jesús le dijo que se fuera a su casa, demostrando así su fe. No es suficiente decir que creemos que Jesús puede, esto es algo que tengo anotado aquí, no es suficiente decir que creemos que Jesús puede hacerse cargo de nuestros problemas, necesitamos actuar en consecuencia. Ahí está, necesitamos actuar en consecuencia. Necesitamos actuar y ser consecuentes continuamente, mis amados. Amén. Los milagros de Jesús no fueron simples ilusiones o productos de un optimismo, por llamarlo así, no salía la palabra. No fueron ilusiones o un optimismo de decir, bueno, a ver, soy óptimo y sé de que algo va a suceder. Este hombre caminó 32 kilómetros de vuelta y de 32 kilómetros de vuelta. No era que era un hombre optimista por decir, bueno, a ver qué es lo que va a pasar. Voy a poner todo mi optimismo para llegar a ver lo que Jesús puede hacer. No, él fue con fe, llegó con fe. Jesús vio esa fe, vio el kilómetro que él hizo y descansó en la palabra de Cristo. No hubo un optimismo, no hubo ilusiones, hubo fe y descanso. ¿Qué les parece, amados? Ahora, nos encontramos en el versículo 1 que dice, vino pues Jesús de Caná de Galilea, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial
Eso lo vamos a encontrar. Lo tengo anotado aquí para que podamos entenderlo. En Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11, ahí habla donde dice que Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. Porque dice al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún más no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya habían bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahí fue donde sucedió el milagro, y Jesús venía de hacer ese milagro, y se encuentra con este hombre. Ahora vamos a seguir. ¿Qué me dice Marcos 13, 22? Marcos 13, 22. Quería leerlo para hacer referencia para que se encuentre en la palabra. ¿Está? ¿Amén? ¿Se va entendiendo, amados? ¿Se va entendiendo que la fe es descanso? Que este hombre caminó 32 kilómetros para encontrarse con Cristo, ¿sí? Y creyó en la palabra. ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? Tenemos que creer continuamente. Vas a hallar el descanso. Este hombre, Cano, cuando escuchó este sermón, pudo hallar descanso en él, porque no había descanso, mis amados. ¿Qué me dice Marcos 13, 22? Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Y quiénes somos los escogidos? Nosotros. Dice que se levantarán ¿qué? Falsos maestros, falsos cristos, y dice que van a hacer señales y prodigios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, amados? Tener que, dice, es posible que los cristianos sean engañados con argumentos y pruebas de falsos maestros y engañadores que van a venir a hacerse pasar por Cristo, le van a hacer señales y prodigios. ¿Saben por qué? Porque fíjense lo que dice en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial al rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Eso tiene que ver con el versículo que estamos compartiendo. Mis amados, si estamos en estos últimos tiempos, yo creo que tenemos que estar preparados y tener mucha fe y creer en la buena doctrina, en la buena palabra que se predica. ¿Tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, tiene que ver, porque Jesús dijo, guarda las señales y prodigios que van a venir. Él fue el verdadero, al Cristo verdadero, fue con fe, creyó en la palabra y tuvo descanso. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Entonces él creyó en lo que Jesús le había dicho, se volvió 32 kilómetros y el milagro ya estaba hecho. Guarda, porque en estos tiempos podemos ser engañados. Se preguntarán, ¿podemos ser engañados? Sí, tenemos que tener un razonamiento, tenemos que tener una sabiduría, estar realmente calibrados con el cielo. Y cada palabra que se predica, mis queridos amados, como hacemos cada uno en este lugar en el cual estamos, ¿sí? Por eso yo dije, te puedes ir a cualquier iglesia, yo no tengo problema de que te vayas, de que vuelvas, haz lo que quieras, no hay ningún problema. Lo importante es que donde vayas, donde vos estés congregándote, se predica el verdadero Cristo. Al Cristo que hace estos milagros, que se predica a Cristo, que se predique de lo que realmente Jesús fue. Porque tenemos que tener cuidado, porque a veces en estos tiempos pueden llegar a venir falsos cristos, falsos, como dice aquí, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces se preguntarán, pastor, pero ¿cómo podemos saber si esto va a suceder? Si vos realmente estás calibrado con el cielo,
si realmente tenés fe en el Cristo verdadero, escudriñás la palabra, realmente vos estás y le estás pidiendo sabiduría a Dios para que te dé discernimiento de que realmente lo que se predica es verdad, es la sana doctrina. Y esa sana doctrina trae paz en tu corazón. Cuando la sana doctrina que es predicada trae paz en tu corazón, es porque se está predicando el verdadero evangelio. Y que los milagros que sucedan sean verdaderos, que sean realmente, que cada vez que se ore o se diga algo, sea realmente todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que lo que se predique sea verdad, sea verdadero, sea de la palabra. ¿Se entiende, amado? Entonces, tener el discernimiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ¿qué? Discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar el discernimiento para discernir lo bueno y lo malo. Que pueda tener ese discernimiento y discernir de que realmente lo que se está predicando es lo verdadero y no es lo falso. Porque van a venir muchos engañadores que van a querer mutilar el cuerpo de Cristo, que van a querer venir a engañarte para que te apartes de la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado si realmente estamos predicando lo verdadero, lo genuino que es Cristo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. ¿Se entiende, amados? A ver. Tenemos que tener, porque van a venir muchos predicadores. A ver, ¿cómo nos va a ir dando cuenta? Si yo tengo el discernimiento de aquellos que realmente van a venir como falsos cristos y falsos profetas, engañadores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando empecemos a escuchar que ellos van ajustando la palabra, escucha, cuando ellos van a querer ajustar la palabra a lo que a ellos les parece, llevarlo para conveniencia de ellos, ahí tenemos que tener cuidado. Que van a querer ajustar a la palabra a lo que a ellos les conviene. Entonces, si mi discernimiento está totalmente amplio, ¿sí? Abierta mi mente, voy a saber discernir qué es lo que se está predicando. Si se predica un Cristo crucificado, que resucitó, que derramó sangre, y cuando el soldado fue para verificar si era el Hijo de Dios, le dice que vio salir agua del costado, porque hubo una gran purificación, ¿se entiende? Entonces él dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, es el Cristo que nosotros hemos crucificado, el Hijo de Dios, el verdadero. Entonces yo no estoy apuntando la palabra a mis prioridades, estoy hablando de un Cristo verdadero. Entonces yo voy a querer ajustar, a decirte, no, hermanos, ustedes tienen que poner, terminamos el punto, tienen que diezmar y ofrendar, porque se le van a abrir las ventanas de los cielos, grandes cosas van a suceder, milagros, prodigios y señales van a suceder cuando ustedes pongan ahí todo lo que tengan que poner. ¿Se entiende? ¿Me escucharon una vez predicar sobre esto? Le digo a todos los que nos sigan por YouTube. Escuchen todos los mensajes. Nunca van a escuchar predicar los tiempos de las ofrendas. ¿Me escucharon una vez? No. Voy estudiando un énfasis, entre paréntesis, para que se entienda lo que van a hacer los falsos profetas. Falsos cristos van a venir a predicar. Y el Evangelio no es eso. El Evangelio no es eso, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. El Evangelio de la verdad es el Cristo verdadero. El Cristo que sanó al hijo de este hombre a 32 kilómetros de distancia y le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre volvió, obedeció, y halló fe, halló descanso y tuvo una gran obediencia. Porque para Cristo la distancia no es un impedimento. El espacio no es un impedimento para Cristo. ¿Se entiende? La distancia o el espacio que pueda haber entre una cosa y otra no es impedimento para Dios o para el Señor. Dios te va a sanar a los 32 kilómetros de distancia, hay un espacio, hay una distancia, puede haber un espacio tremendamente grande. ¿Qué pasó con Pedro y Cornelio? Estaban a muchos más kilómetros que esto, orando a la misma hora, en el mismo lugar. Uno estaba de día y el otro de noche, pero la hora era igual, en distintos puntos cardinales. Pero la oración llegó y se juntaron. Habla el libro de Hechos. Predicás un tiempo sobre eso. Entonces la distancia, el espacio para Cristo no tiene importancia.
para él es nada. ¿Se entiende, amados? Entonces, se va entendiendo, ¿sí? Fe es descanso. Entonces, cuando veamos que hay señales y prodigios verdaderos, reales, ¿sí? Tener cuidado, el discernimiento de aquellos falsos predicadores, que no ajusten el mensaje según a ellos les convenga. ¿Querés ofrendar? Ofrendar. ¿Querés diezmar? Diezmar. Es tu problema, no es el mío. ¿No lo querés hacer? No lo hagas. No me voy a preocupar. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Bueno, si vos estás estudiando la palabra y la palabra me dice que esto lo hago, no lo quiero hacer, no lo hago. Pero fe es descanso. Este hombre tuvo fe y descansó ¿en quién? En la palabra. Entonces yo voy a hallar descanso cuando me voy a guiar por las Escrituras. Voy a caminar a través de las Escrituras. Cuando yo camino a través de las Escrituras en fe, voy a hallar descansos. ¿Se entiende, amados? ¿Se entiende seguro? Cuando yo camino por la palabra en Cristo Jesús, no solamente que tengo fe hoy en día, por eso también hoy en día estamos viviendo por fe, ¿sí? Entonces yo voy a tener fe, voy a estudiar las Escrituras y voy a hallar descanso en la palabra. Entonces no tiene que haber preocupación. Si la palabra a mí me dice que tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Voy a hallar descanso. ¿Alguna vez me han escuchado contar la palabra de lo que me conviene? Jamás. Ni me van a escuchar. Mientras Dios me dé la sabiduría y la capacidad para seguir predicando el Evangelio, voy a hacerlo así como lo estoy haciendo. Seamos 2, 3, 20, 50, lo que fuere. No me importa, pero voy a seguir predicando de un Cristo. ¿Seguimos? Vamos a Daniel 4.2. Daniel capítulo 4, versículo 2. Gracias, Claudia, siempre por poner esas. La verdad que muy linda la alabanza y hemos compartido. Perdón que no te agradecido, y gracias por esa alabanza. Me gusta ser agradecido. Y por siempre estar, me gusta el título, es como trabajo en la alabanza, fe y descanso. Qué lindo. ¿Qué me dice Daniel 4.2? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Escuchen. ¿Saben de lo que está hablando aquí? Vamos a resumirlo, vamos a ir, porque después nos queda un versículo más para compartir. Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. El versículo dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho ¿con quién? Conmigo. ¿Y qué dice el versículo 48 que estamos leyendo en el libro de Juan, capítulo 4? Lo leo rápidamente. Entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y prodigios, ¿qué le dijo? No vas a creer. ¿Saben lo que pasó? Aunque escuchen esto, estén atentos, porque es importante. Aunque Nabucodonosor alabó a Dios de Daniel, no creía plenamente en él, ni se sometía únicamente a él. Aunque Nabucodonosor alabó a Dios, al Dios de Daniel, no creía plenamente en Dios, ni se sometía tampoco a Dios. Pero fíjense lo que él dice. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Sí? Nabucodonosor dice que sueña con un árbol grandote. No lo voy a contar la historia porque es muy larga. Pero así todo, que aunque Nabucodonosor alabó al Dios de Daniel y no creía plenamente, pero dijo aquí, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Aún así todo, estaba creyendo en el Dios de Daniel. De la señal y prodigios que Dios había hecho a través de Daniel. Entonces ahí estamos hablando de un verdadero Dios, no de un falso Dios, de un falso Cristo o de un falso profeta. Porque aún Nabucodonosor, siendo todo lo que era, un rey totalmente opuesto, así todo, terminó creyendo en el Dios Altísimo de Daniel. Porque vio la señal y prodigios que Dios había hecho a través de Daniel. Entonces,
creyó en esos verdaderos milagros. Como creyó este oficial del rey de Herodes, caminó 32 kilómetros de ida, 32 kilómetros de vuelta, para creer la señal y el prodigio de que Jesús había hecho sobre su vida. Eso es lo verdadero. Eso es lo verdadero. En eso tenemos que creer. En esas cosas sobrenaturales que Dios hace en nuestras vidas, amados. No importa la distancia o el espacio que haya entre Cristo y el milagro. Para Cristo no hay distancia, no hay espacio, no hay nada. Para Él un milagro a muchos kilómetros es así. A pocos kilómetros es así. Al lado tuyo es así. Va a actuar de la misma forma. Esas son las señales y prodigios del Cristo, del cual estamos predicando, de lo cual tiene que suceder, del cual va a suceder. Estás pasando por un proceso. Son difíciles, son muy difíciles. Este hombre seguramente que el proceso de su hijo que estaba a punto de morir, que había muerto, que tenía fiebre, no fue nada fácil caminar. Imagínense 7 horas para hacer 32 kilómetros. ¿Sí? Imagínate la desesperación de ese hombre adentro, la ansiedad que él tendría adentro por encontrarse con Jesús y preguntarle: Señor, mi hijo está a punto de morir. Y Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Y después volver con esas ansias, peor que las que fue, porque tenía que volver para encontrarse con su hijo que iba a estar vivo. Pero como Dios es tan bueno, es tan generoso, tan amoroso, manda a unos siervos que salgan unos kilómetros antes y dice: oficial, tu hijo está vivo. A tal hora tu hijo se le fue la fiebre y empezó a estar bien. Es decir, no alcanzó a llegar por el milagro, antes ya le avisan. Entonces yo creo que estamos en un tiempo donde Dios, seguramente antes de que podamos recibir ese milagro que tal vez estamos esperando, seguramente Dios va a mandar a alguien que esté calibrado con el cielo, que esté calibrado con él, y le va a decir: Darío, Angelito, quien fuere, tranquilo, Dios me mostró que estás muy cerca, estás a punto de recibir eso, tranquilo, todo está por llegar. Seguramente que va a pasar eso. ¿Se entiende por qué quise ir a Daniel capítulo 4, versículo 2? Seguramente que algo va a llegar, pero solamente Dios va a mandar a alguien. Porque Dios conoce también esa cosa que tenemos adentro de querer verlo. Dios va a decir: bueno, a ver, voy a matar esa ansiedad con algo porque este hombre ya no va a explotar una piñata, pero lo voy a mandar porque... ¿Se entiende, amados? Fe es descanso. Cuando yo tengo fe en Cristo, tengo fe en que las cosas van a suceder, voy a descansar cuando esté escudriñando las Escrituras. Entonces esa fe me va a llevar a un descanso pleno en mi vida, en mi corazón. De decir, la palabra hoy me está hablando de esto. Señor, tengo fe, voy a descansar en tu palabra, porque sé lo que hoy me estás hablando a través de la palabra. Voy a hallar descanso solamente en Cristo, solamente en la palabra. Este hombre tuvo fe y descansó en la palabra de Jesús. Ahora, ¿qué me dice Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4? Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Mis amados, la fe, escuchen, yo sé que lo sabemos, es un regalo que se desarrolla a medida que la usamos. La fe es un regalo, ¿sí?, que se desarrolla a medida de que la usamos. Note, escuchen, esto es algo que anoté para compartírselo. Note que esto tiene que ver con el versículo 53. Note cómo se desarrolló la fe del oficial. Primero, creyó lo suficiente para ir a pedir la ayuda del Señor. Segundo, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, que su hijo iba a ser sanado, y actuó como correspondía. Y tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús, porque dice
Estas segundas, y creyó él con toda su casa. La fe es un regalo que tenemos donde se va desarrollando como hoy, mañana no, mañana sí, pasado sí, no, todos los días. Es una cosa que se sigue desarrollando. Entonces, mientras yo tenga fe, voy a hallar descanso. Amén. Bien, ¿qué me dice Hebreos capítulo 2? Y ya vamos cerrando el mensaje del día de hoy. Espero que se hayan entendido, amados. ¿Se entendió? Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Volvemos otra vez. ¿Cómo escaparemos? Pregunta aquí. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y segundo, dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí está lo que habíamos hablado cuando hablábamos en Marcos capítulo 13, versículo 22, que hablábamos de los falsos cristos y los falsos profetas. Porque solamente un solo Cristo fue que cuando fue al cielo dijo: yo me voy, pero no voy a dejar huérfanos, voy a dejar al Espíritu Santo, que el Consolador, que venga, el consuela a ustedes en todo tiempo, en todo momento, donde Él va a traer, donde van a poder discernir el bien del mal, de lo falso, de lo verdadero. Entonces acá estamos hablando y predicando un Cristo verdadero. Entonces no estamos hablando o ajustando la palabra a como me conviene. Estamos hablando de fe, estamos hablando de descanso, ¿sí o no? Porque fíjense que lo que dice en el versículo 3, por otra vez, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación que tan grande? Entonces, ¿cómo voy a descuidar una salvación tan grande yo? ¿Teniendo qué? Teniendo fe, descansando en la palabra de Cristo. Tengo mucho para compartirles aquí. Es muy largo, pero bueno, voy a ver cómo puedo desarrollarlo para ir para que se pueda entender, no sea tan largo. Mire, algo que tengo anotado aquí. Vamos, algo quiero que ustedes presten atención a esto que les voy a leer, que tengo todo, para no olvidármelo. Los testigos presenciales del ministerio de Jesús le habían transmitido sus enseñanzas a los lectores de este libro. Estos lectores eran creyentes de una segunda generación que no habían visto a Cristo en la carne. Que tiene que ver con el versículo 3. Lo vuelvo a leer para que se entienda. Los testigos presenciales del ministerio de Jesús, que fueron los discípulos, ¿sí? Todos los que presenciaron lo que Jesús había hecho, de Jesús, le habían transmitido sus enseñanzas a los lectores de este libro. Estos lectores eran creyentes de una segunda generación que no habían visto al Cristo en la carne. Ellos son como nosotros. No hemos visto a Cristo en persona, pero basamos nuestra creencia en Jesucristo, tomando en cuenta los relatos de los testigos presenciales. ¿Sí? Nosotros tampoco lo vimos a Cristo. Nosotros tampoco pudimos verlo a Cristo. Pero sí tenemos fe en lo que ellos vieron, escribieron en los libros. Entonces nosotros también tenemos fe, ¿sí? En Cristo. Pero estamos escudriñando las Escrituras, leyendo las Escrituras, y a través de ellas hallamos el descanso. No vimos a Cristo, como la generación que está aquí en el libro de Hebreos. Ellos tampoco lo vieron a Cristo, pero a través de lo que les cuentan, ellos creen en Cristo. Y tienen fe en lo que fue escrito. Y hallaron descanso en la palabra. Nosotros tampoco vimos a Cristo, ¿sí? Pero tenemos fe en Cristo. ¿Y descansamos dónde? En la palabra. Fe es descanso. Descanso en las Escrituras. Tenemos esta gran oportunidad de privilegio de creer en Cristo, pero también de descansar en la palabra. Amén, amados. ¿Se entiende? Entonces, ellos como nosotros no hemos visto a Cristo en persona, pero nos basamos nuestra creencia en Jesucristo, tomando en cuenta los relatos de las cosas que han sucedido. Entonces, amados, vamos terminando, vamos cerrando, para no hacerlo tan largo. Para ir cerrando, me impacta, me dice el oficial del rey, del Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve tu hijo vivo, y el hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se volvió.
32 kilómetros de vuelta para ver a su hijo. Milagros, prodigios y señales vamos a ver si tenemos fe, si descansamos en la palabra. Amén. Y somos obedientes. Amados, espero que el mensaje de hoy se haya entendido y realmente lo podamos poner por obra en este tiempo. Amén. Seguramente de que cuando algo suceda, Dios nos mandará a algunos, personas o alguien, para que nos anuncien, queda poco. Mantenete ahí porque queda poco. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Vamos a adorar al Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor.